Esta semana yo había preparado la reflexión, como siempre hago, en el famoso cuadernito, y me había quedado muy bonita. Pero anoche pasó algo que hizo que revisara todo lo que había escrito, y decidí esta mañana temprano entonces no ir con toda la reflexión, sino simplemente con el núcleo de la reflexión que yo había preparado y colectarlo a la experiencia de anoche en las confesiones de Emaús. No se asusten que no voy a contar la confesión de nadie. Shekem es una palabra muy importante en la historia bíblica, es un lugar realmente. Shekem es el lugar donde Abraham va a acampar y va a tener una experiencia de Dios muy profunda, donde Dios le promete que la tierra que se va a abrir delante de él, lo que viene, va a ser la tierra que Dios le había prometido a Abraham y a su descendencia. Y Abraham, en acción de gracias, va a edificar un altar de piedra. Todavía los grandes templos en el mundo judío no existían, faltaría mucho tiempo para eso. Simplemente se edificaba un altar de piedra y se ofrecía un sacrificio de acción de gracias a Dios por lo que había ocurrido en ese lugar. O sea, Shekem es un lugar de promesa de Dios. Shekem va a ser el lugar donde el pueblo, cuando cruzará del Éxodo y llegue a esta tierra, va a enterrar finalmente al patriarca José, que lo sacaron de Egipto. Lo que quedara de José lo entierran en Shekem. Shekem es un lugar también de mucha violencia, mucha guerra, mucha muerte. Pero Shekem más que nada es recordado por el texto de hoy, del libro de Josué, un lugar donde los israelitas que acaban de cruzar el Jordán van a tener que hacer una decisión. La decisión de seguir sirviendo a Dios o no. Josué dice que él y su casa seguirán sirviendo a Dios y le dice a las tribus: ustedes deciden lo que van a hacer. Y las tribus responden diciéndole a Josué que ellos también seguirán sirviendo a Dios. Y les dice por qué. Les dice porque ellos recuerdan toda la historia de salvación de sus antepasados, donde Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, donde Dios proveyó agua y alimentos en el desierto, donde Dios le dio la ley a Moisés. Por lo tanto, mantienen viva en la memoria la historia de un Dios que camina con su pueblo y por lo tanto creen y sienten con todo el corazón de que Dios seguirá caminando con ellos y deciden entonces cruzar. La palabra Shekem significa literalmente un paso entre dos montañas. Es atravesar un espacio estrecho entre dos montañas para llegar al otro lado a donde quieres llegar. Eso significa Shekem. Es un lugar de decisión. Atravesamos este paso para llegar a la tierra prometida o nos quedamos de este lado. Nosotros decidimos, y es lo que decide entonces Josué y su familia y las tribus de Israel. Vamos para adelante, vamos a atravesar Shekem, vamos a atravesar el paso para llegar a donde Dios quiere que lleguemos, que es tener la tierra prometida. En el Evangelio de hoy escuchamos un momento también de decisión. De los discípulos empiezan a abandonar a Jesús, no entienden la catequesis del pan vivo bajado del cielo, creen que Jesús literalmente le está hablando de comer cuerpo y carne humana y beber sangre humana, se escandalizan, dicen esto es una enseñanza intolerable, no lo podemos aceptar y se van porque no entienden. Jesús, me imagino que con una gran tristeza se vuelve hacia los 12 y les dice: ¿y ustedes qué van a hacer? ¿También me van a dejar? Y Pedro, como siempre, toma la palabra y le dice a Jesús: ¿pero a quién vamos a ir, Señor? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Hay algo en ti que resuena en nosotros. Uno de los grandes
complemento a la persona de Jesús era que no enseñaba como los fariseos ni como los escribas, sino que su palabra tenía una fuerza y una autoridad totalmente diferente. Pedro lo describe como una palabra que da vida, una palabra que anima, una palabra que trae posiblemente muchísima paz, muchísimo bien para sus vidas. No entienden claramente todavía la profundidad del misterio de Jesús, pero deciden, hacen una opción de seguir caminando con Jesús. Es un momento de Shekem para ellos. Recuérdense lo que la palabra significa, paso. Hay que atravesar algo para llegar a algo donde Dios nos espera. ¿Qué pasó anoche? En las confesiones de Emaús, y las Emaúsas tienen la misma maña conmigo, nos dicen: te vamos a mandar los casos más difíciles. Digo, thank you very much. Me hacen la vida más fácil. Pues me mandaron un muchacho que de difícil no tenía nada, ni siquiera era confesión. Este muchacho de 30 años se sienta delante de mí y me dice: yo lo único que quiero es, delante de usted, dar gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios todos los días de mi vida, cada segundo de mi vida. Este muchacho venezolano salió de Venezuela, Colombia, atravesó Panamá y comenzó el camino de miles y miles de gente que hoy ya sabemos que lo hacen, hasta llegar a México. Y en México se sube en un tren conocido como La Bestia. No sé si lo han oído hablar de La Bestia. Es un tren que atraviesa todo México, llega a la frontera Ciudad Juárez. Y de ahí se lanzan y empiezan a buscar cómo cruzar la frontera. En el tren no se viaja en un vagón, se viaja encima del tren. El muchacho se cae del tren y el tren le amputa los dos brazos, por encima de los codos. 30 años. Bajito, yo le dije, ¿pero qué edad tú tienes? Me dijo, 30, parece que tiene 19. Bajito, pequeño. Y le digo, ¿qué tú hacías en Venezuela? Me decía, yo era jinete de caballos de carrera, por eso es tan chiquito. Y entrenaba caballos de carrera. Y entonces me dijo, cuando yo me caí del tren, yo no caí debajo del tren, pero los brazos sí. Y cuando yo me di cuenta, yo no perdí conciencia en ningún momento, me fui a levantar empujándome con el torso y el tren me golpeó la cabeza. Y entonces él dijo, me tengo que quedar aquí. Y le dijo a Dios, lo único que te pido no es morir aquí. Lo único que te pido es vivir. Lo llevaron al hospital, lo curaron, pararon el sangramiento. Al mes llegó a la frontera, al mes, y cruzó. Llegó aquí a Miami sin tener absolutamente a nadie. Conoció a un señor que le dio una casa vacía donde vivir un mes y medio. Le compró alimentos y le dijo, yo no te puedo atender. Y yo dije, ¿qué tú hacías? Aprendí. Tuve que aprender a vivir sin brazos. Hoy en día trabaja en el lugar de los caballos en Hallandale, entrena caballos. Y le dije, ¿cuál es tu proyecto? Me dijo dos cosas. Tengo 3 hijos en Venezuela y quiero volver a ver a mis hijos, y dentro de un año, cuando tenga un poco de estabilidad económica, quiero estudiar para tener una certificación oficial de entrenador de caballos. Le dije, ¿por qué tú viniste al retiro? Me dijo, porque estaba loco de estar en un momento y un espacio donde yo le pudiera dar gracias a Dios. Y entonces hablamos un poco más.
Le dije, ¿te puedo dar un abrazo? Me dijo, claro. Me dio un abrazo y los bracitos aprietan, déjeme decirle, ¿eh? El muchacho está fuerte. Y nada. Yo decía anoche, este muchacho tuvo un Shechem tan fuerte, tuvo una experiencia tan fuerte, tuvo que pasar un paso tan fuerte, pero hizo una decisión marcada por la fe. Oró, pidió, y hoy, 1 año y medio después de haber llegado a Miami, está dando gracias a Dios. Gente, tú y yo estamos muchas veces en la vida enfrentados a el paso. Tenemos que cruzar un espacio. Tenemos que cruzar una experiencia, un Shechem. Tenemos que atravesar algo para llegar al otro lado. La única forma es decidirnos a atravesar el paso con la memoria viva de Dios en nuestras vidas. La fe es una memoria constante. La Eucaristía la llamamos memorial, la memoria de la muerte y resurrección de Cristo. La única forma de atravesar los Shechems es con la convicción profunda que si Dios ha caminado con nosotros en el pasado, seguirá caminando con nosotros en el presente y con el futuro. No podemos atravesar los pasos que la vida nos pone por delante sin esa convicción profunda de la fe. La única forma de cruzar el paso que la vida nos va poniendo por delante es con la gran convicción que Dios camina. Y escuchando constantemente ese susurro de la palabra de Jesús, que como dice Pedro, es palabra de vida y palabra de luz. Sin escuchar y sin la convicción profunda de la fe, tú y yo no podemos cruzar los Shechems que la vida nos ponga por delante. Este muchacho para mí se convirtió en un ícono. Un ícono es una figura profunda, religiosa, que te dice algo muy grande de Dios. Y anoche cuando yo salí al retiro, lo único que le decía a Dios era, gracias por conocer a este hombre. Gracias, porque es un símbolo de alguien que ha tenido que tomar decisiones grandes. Pero lo más importante en este muchacho era la gratitud. No había una sola gota, ni de amargura, ni de resentimiento. No había una gota de eso. Lo único que había era gratitud. Tomó la mejor decisión. Tomó el mejor paso. Así que hoy le pedimos al Señor que cuando tú y yo nos encontremos debajo del tren, y nos encontramos varias veces debajo del tren, oremos lo que esta criatura pidió. Quiero vivir, pero ser agradecidos, profundamente agradecidos, porque después de atravesar el Shechem, el paso, Dios nos da algo muy bueno. Pidamos la gracia de cruzar cada paso que la vida nos ponga con delante, con la memoria de la fe y con la escucha de la palabra de Jesús en el corazón.